Pues muy buenas tardes a todos, queridos oyentes. Bienvenidos a este último programa de la temporada de La Pica en Flandes, este programa que emite en Informa Radio, también en mi canal YouTube, este programa que es la voz del mundo cívico-militar. Acabamos ahora ya ante el mes de agosto, retomaremos además, por supuesto, la nueva temporada en el mes de septiembre, donde ya les adelantaremos que hay importantes sorpresas, grandes iniciativas, programas monográficos sobre temas de nuestra historia que sin duda les van a interesar muchísimo. Pero bueno, hoy es un programa importante, es el último, nos despedimos, como digo, frente al mes de agosto, pero volveremos el mes de septiembre. Y antes de leer las efemérides, voy a presentar esta magnífica mesa de debate. Tenemos con nosotros a nuestro teniente general, don Emilio Pérez Alamán. Muy buenas tardes, mi teniente general. Muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes. Tenemos también con nosotros a nuestro general, don Juan Cifuentes. Muy buenas tardes, mi general. Buenas tardes, Guillermo, mi general. Buenas tardes. Muy buenas tardes, mi general. También nuestro general y editor, don Salvador Fontenla. Muy buenas tardes, mi general. Buenas tardes a todos. Magnífico. Y también don Fernando Platón, nuestro historiador de cabecera. Muy buenas tardes, don Fernando. Buenas tardes igualmente. Muy bien. Y el que les habla, Guillermo Rocafort, el presentador del programa, antiguo legionario del Gran Capitán y también caballero legionario pagueísta Almogávar de Honor, para servirles a usted, a Dios, a la patria y a todos ustedes. Ay, muy bien, muchas gracias, mi general. Él siempre me resalta esa doble faceta de mi vida, legionario y paracaidista. Gracias, mi general. Por cierto, tengo magnífica la pieza que usted me regaló del Almogávar, el Almogávar de la Muy base bien. de la Bripac. Recuerdo aquella comida magnífica a la que usted me invitó con Alfonso Usía. Me acuerdo lo que nos Sí, reímos en sí, esa sí. comida. Fantástica. Fantástica comida de hermandad, desde luego. Y también me acuerdo que estuvo, me parece, el teniente general don Emilio Pérez Alemán. Me parece que estuvo en esa comida. Quiero recordar. Sí. Así que bueno, pues si les parece, vamos a leer muy rápidamente las efemérides que nos prepara de forma magistral nuestro coronel, don Juan Salafranca. El coronel Salafranca es el presidente de la Hermandad de Antiguos Caballeros Legionarios, con sede en San Nicolás, número 11, al cual desde aquí le enviamos un legionario saludo. Magníficas efemérides. La primera, el 31 de julio del año 1844, el ataque vikingo a La Coruña. El primer ataque vikingo a nuestras costas, pero que es derrotada por las huestes de Ramiro I. Es decir, nos estábamos defendiendo el enemigo del sur y el enemigo del norte también, porque siempre la historia de España es, en fin, estar presionada por el sur y por el norte. Otra fecha importante, el 1 de agosto del año 979, la batalla de Simancas, frente al gran califa Abderramán III, que movilizó un ejército formidable de 100.000 hombres, dicen las fuentes, con el propósito de eliminar la resistencia cristiana en Zamora, que es una ciudad adelantada cristiana en la época. Bueno, el rey Ramiro ahí concentra a todos los guerreros de León, de Galicia, de Asturias, también de Castilla, Navarra y Aragón. Y bueno, dice que para que no faltara nada, pocos días antes de comenzar la batalla hubo un eclipse de sol, dato este en el que coinciden las crónicas moras y cristianas. Y en plena refriega apareció entre las filas cristianas un misterioso jinete, San Millán, importante fecha también. El 29 de julio del año 1000, la batalla de Peña Cervera, donde las huestes de Navarra, León y Castilla plantan cara al dictador Almanzor en Burgos, en la Peña Cervera, terminó con victoria musulmana, pero con grandes pérdidas de las que Almanzor no se recuperaría. Luego acabaría cayendo en bueno, derrotada en Catalañazor, donde Almanzor perdió el tambor, ¿no? Otra fecha importante también, el 30 de julio de 1808, donde José Bonaparte, José I Bonaparte, sale de Madrid después de la derrota francesa en Bailén. Fue su primera salida, luego ya salió definitivamente para no volver nunca más, afortunadamente. Y finalmente otra fecha es el 2 de agosto del año 1975, el atentado del Grapo, en el que la banda terrorista Grapo asesina al guardia civil Casimiro Sánchez, y hay que recordar que el Grapo llegó a matar a más de 80 personas, la mayoría de ellos militares, guardias civiles y policías. Pues esa es nuestra memoria democrática, como dicen algunos, todos los asesinados por esas bandas antiespañolas. Pues vamos a entrar ya en materia, digamos, en este último programa, que va a ser un programa importante. Nuestro general, don Juan Cifuentes, nos va a relatar o sacar sus impresiones sobre el informe del Observatorio de la Vida Militar, un informe
del cual yo particularmente no tenía mucho conocimiento, pero sin duda nuestro general nos va a dar y trasladar las impresiones más importantes. Adelante, mi general, por favor. Sí, muchas gracias. Efectivamente, como bien has dicho, el Observatorio de la Vida Militar es un organismo apenas conocido y, bueno, pues como su nombre indica, pues observa, mira e informa de aspectos de la vida militar, no relativos a la operatividad, efectivamente, ni a las capacidades militares, sino relativos a la esencia de la vida militar, al funcionamiento de las unidades y sobre todo a la labor a la situación del personal, como ahora veremos. Entonces, bueno, pues creo que es un organismo bueno, ya que existe, pues me he preocupado de leer rápidamente sus 500 páginas del informe 2023 que ha sido aprobado ahora, en 2025, por el Congreso y por el Senado. Un sistema peculiar de ir aprobando con retraso este tipo de informes y que, bueno, pues como refleja una serie de datos interesantes, pues creo que comentarlos y completar un poco la jornada que hicimos el otro día que hablábamos sobre reservistas, ¿os acordáis? Reservistas, reservistas de especial disponibilidad, reservistas voluntarios, los problemas de efectivos. Bueno, pues esto forma parte de este informe. También creo que otro problema hablamos sobre la movilidad en las Fuerzas Armadas, ¿no? Cuando estuvimos hablando de un programa de defensa para un partido político, pues hablábamos sobre cómo mejorar los aspectos de movilidad que iban en beneficio bueno, de una mayor capacitación y de los mandos y tropa en los destinos. Bueno, pues esos aspectos están recogidos en este informe. Comparto entonces, puedo compartir, ¿no? Vale. Bueno, pues me decís si hay algún problema. Entiendo que se ve. Se ve perfectamente, mi general. Bueno, habrá algún gráfico que se vea, que no se vea bien porque son más pequeños y tienen números, pero yo intentaré simplemente destacaros lo más reseñable, ¿no? Porque tampoco vamos a verlo en profundidad. Bueno, como os digo, perdón, a ver, como os digo, el Observatorio de la Vida Militar está creado en virtud de la Ley Orgánica 9/2011 de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas. O sea, ahí dice que se tiene que crear un órgano colegiado, de carácter asesor y consultivo, adscrito a las Cortes Generales. O sea, no tiene, inicialmente no tiene que ver con los ejércitos. Y tiene como objeto el análisis permanente de la condición de militar bueno, y la forma en que el Estado vela por los intereses de los militares. O sea, es un órgano de asesoramiento y consulta externo a las Fuerzas Armadas y, bueno, es distinto a las vías ordinarias de participación de los militares que ya están establecidas. La primera sería la cadena de mando y luego además pues hay otras, como son esa famosa unidad de prevención del acoso, ¿no? A la cual se puede llamar directamente en caso de que alguien se sienta acosado o el COPERFAS, ¿no? El grupo de asociaciones que se reúnen, asociaciones profesionales que se reúnen con el ministerio para mostrar la preocupación por temas militares o el tema de iniciativas y quejas, que es otra herramienta que se puso en marcha a partir de aproximadamente el 2014 o así, se puso en marcha para que los militares directamente se pudieran dirigir a la cúpula de sus ejércitos, diciendo iniciativas o quejas, como luego veremos. Bueno, pues este Observatorio de la Vida Militar está compuesto por 5 miembros que elige el Congreso y 5 que elige el Senado. Algunos son conocidos de esta mesa, de la pica en Flandes, bueno, pues nos podremos dirigir a ellos en caso de que tengamos alguna necesidad o queramos aclarar algo. Actualmente el presidente es el abogado Mariano Casado, conocido por ser el antiguo secretario de la Asociación Unificada de Militares AUME, y también es asesor jurídico de la Asociación Unificada de la Guardia Civil. O sea que tiene ya una larga trayectoria en ese tema de asociacionismo y ese es el presidente. El presidente se elige entre los vocales y bueno, he puesto ahí lo del presupuesto porque tienen ahora un litigio. El Ministerio de Defensa les está pagando este gasto porque van a ver, hacen algunas visitas a unidades o tienen que redactar informes o tienen que acudir a alguien que les ayude con el tema informático
tiene unos gastos que hasta ahora está pagando el Ministerio de Defensa, pero ellos están solicitando a las Cortes, ya que es un organismo adscrito a las Cortes, que sea las Cortes las que les pague este presupuesto. Ahí están peleando para intentar conseguirlo, aparte de tener un sitio para donde reunirse, porque ahora mismo se reúnen en el Ministerio de Defensa. Bueno, los informes suyos se presentan en la Comisión de Defensa del Congreso y en la Comisión de Defensa del Senado. Ahí tenéis una imagen abajo sobre la presentación del informe del observatorio en el Senado. No parece que haya mucha asistencia. Entiendo que deben estar los de la Comisión de Defensa, no deja de ser pues algunos representantes de los partidos del Senado. Pero bueno, espero que a ver si les hacen caso en sus propuestas. Este Observatorio de la Vida Militar pues trabaja sobre 10 apartados y los tenéis ahí un poco de orden en sentido de las agujas del reloj. Primero hace un análisis de los efectivos del personal militar. Esto fue lo que vimos el otro día en la Pica en Flandes, activos, reservistas, retirados. Y luego, en el segundo apartado general importante que trabaja este observatorio es sobre la condición militar, el tema de iniciativas y quejas, el COPERFAS que os he comentado. Recursos jurídicos, también analizan los recursos que se han presentado, los que se han ganado, los que no se han ganado, por el tema del régimen disciplinario y Código Penal Militar. El defensor del pueblo acuden a él para pedirle que les diga los casos o quejas o problemas que le han presentado militares, porque el defensor del pueblo también se dirige personal militar. Entonces recogen esas quejas y las incluyen en su informe y luego la famosa UPA, los casos de acoso que os he comentado. En el apartado 3 analizan los elementos que forman la carrera militar y ven un poco el tema de la enseñanza, altas, bajas, eh, problemática en las academias, acceso, evaluaciones y parece, no sé si hay algo más. Y evaluaciones. El punto 4 reconocimientos honoríficos. Las recompensas y ascensos, pues analiza, no deja de ser pues un resumen que van recogiendo de lo que les informan los ejércitos y el órgano central sobre recompensas y ascensos. En el punto 5 salidas profesionales, pues un seguimiento de todas esas medidas como el SAPROMIL, como a una otra iniciativa que quiere modificar ahora el SAPROMIL, ese sistema de aprovechamiento de las capacidades militares para la reinserción, perdón, la reincorporación del personal a la vida civil, ¿no? Una vez que finalizan su compromiso con las Fuerzas Armadas. Hacen un seguimiento de los que entran, los que salen, los que han podido colocarse, etcétera. En el punto 6 protección social del personal militar y sus familias. ISFAS, pensiones e indemnizaciones. El 7 las retribuciones, donde lógicamente dicen que estamos mal pagados, perdón, están mal pagados y que se debe revisar ese aspecto. Prevención de riesgos laborales es el apartado 8 con la siniestralidad y los accidentes que ha habido. 9 la normativa que se ha emitido desde el Ministerio de Defensa relativa al personal en el año 2000, en el año del estudio. Y 10 unas recomendaciones. Bueno, pues esos son los apartados de los que se encarga el Observatorio de la Vida Militar fundamentalmente por recogiendo información que le proporcionan los distintos organismos que forman el entramado del órgano central y de los cuarteles generales y de los ejércitos. Y bueno, pues yo he extraído algunos datos para que, bueno, que pueden ser, eh, perdón, me parece que se ha ido, ¿no? Lo de compartir, ¿o no? A ver. No, no, Está compartiendo, mi general. Se ven Ah, datos. Los datos. vale, vale. Está compartiéndose, vale. Sí, 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 sí. Aquí es donde veíamos, ¿os acordáis el otro día que hablábamos de que había habido, con el paso del tiempo, se había reducido el número de efectivos en servicio activo y ya estamos en 116.410, que es el total que hay. Y luego, pues, repasábamos el otro día e insistimos ahora que en los últimos 13 años, pues, han perdido 13.000 militares a un ritmo de 1.000 por año. También hay otros 13.000 en situación de reserva, que aunque pueden ser requeridos para determinados puestos, solo el 7% tienen un destino, el resto está en su casa. Y en otras situaciones administrativas, ¿os acordáis que hablábamos de que había 5.294 efectivos en servicios especiales fuera de los ejércitos, o bien por excedencia, por trabajos en la administración civil, por servicios especiales, etcétera? Y por último, pues dentro del personal en activo, 3.500 militares estaban aptos con limitaciones. De aquí venía de que el gobierno pues había determinado que el Ministerio de Defensa podía incrementar en 13.000 nuevos efectivos de aquí al 2035, en 10 años,
recuperar estos 13.000 que teóricamente nos faltan hasta los 130.000. O sea que en la misma proporción que hemos perdido 1.000 hombres en los últimos 10 años, pues se pretende recuperar 1.000 hombres cada año en los próximos 10. Vamos a ver si, para intentar ponernos en unas cifras, a ver si soy capaz yo de pasar esto. Algo pasa. A ver, voy a volver a compartir. A ver, ¿te veo ahora? Está empezando, ahí se ve, ya se ven Muy bien. los... Perfecto. De acuerdo. Bueno, pues aquí podemos ver un poco de forma gráfica el total de efectivos que había a fecha 1 de enero de 2024. Llamativo, pues ¿qué es? Pues que los efectivos de tropa son 75.805, es decir, el 65% del total de la fuerza es la tropa. Solamente el 65%, que considero escaso. Eh, y ahí veis un poco la proporción, ¿no? Militares de carrera son los 27.000 que están en rojo. Compromiso de larga duración, 34.996. Esto es el personal que llega hasta los 45 años. eh, y el compromiso inicial, perdón, es el rojo, son los 27.000 y en verde los militares de carrera. Entonces hay mucha más gente ya con el compromiso de larga duración, es decir, que se está envejeciendo y están cogiendo edad nuestro personal de tropa. Arriba a la derecha, 15.000 mujeres y 101.000 hombres. El 13% ahora mismo es el personal femenino. Y abajo, pues esos 3.514 militares en situación con limitación, aptos con limitaciones, para que veáis un poco por ejércitos y el total dónde están situados. ¿Qué es lo que llama la atención aquí? Pues si os dais cuenta, llama la atención la Armada. Claramente la Armada con 690 más hombres, más 143 mujeres, casi 800 militares de la Armada son aptos con limitaciones, ocupando destinos que dentro de la limitación que tenga cada uno. Llama la atención la comparación con el ejército del aire, siendo dos ejércitos de efectivos similares, que en el ejército del aire estamos hablando de 240. O sea, hay una proporción exageradamente alta en la armada de militares con problemas, ¿no? Eh, con limitaciones. Vamos a ver si soy capaz de... bueno, eh, vale. Bueno, esta es la famosa pirámide que debería seguir, debería ser una pirámide, pero no lo es. A la izquierda los militares de carrera y a la derecha el personal de tropa. Están colocados por edades. Las mujeres en rosa, los hombres en azul. Y bueno, como veis, pues ahí va subiendo el número de efectivos hasta una edad de 34, 35, 36. Eso es un problema. Sin embargo, 26, 27, 28 son volumen de efectivos bajo. O sea, tenemos un ejército que va cogiendo una edad. Por eso, lógicamente, los problemas que plantea este personal de tropa que va llegando a los 45 años y finaliza su compromiso de larga duración, pues es cada vez un problema más acuciante y que tiene un mayor volumen de contestación, ¿no? Ante el ministerio. Y luego, pues lógicamente, vuelve a haber mucho personal entre los 57 y los 59, pues mucho más que en ese valle que vemos ahí de 40 a 47, ¿no? Problemas, falta de comandantes, tenientes coroneles, capitanes. Y luego, pues esos son los militares de carrera y en cuanto a la tropa, pues algo parecido. Sin embargo, la tropa sí que tenemos gente joven, primer compromiso, segundo compromiso, entre los 20 y los 30, y luego pues el problema que nos vemos, que se está viendo el Ministerio de Defensa de tener mucho militar de tropa entre los 35 y los 45 años, a los cuales pues o bien les buscan una salida o bien simplemente como firmaron ese compromiso hasta los 45, pues se despiden. Y ya está. Con respecto a las iniciativas y quejas, bueno, eso para que aquí tenéis un poco
las quejas y las 255 iniciativas, y las iniciativas pues son ideas o propuestas que hace el personal militar con respecto siempre a los aspectos de personal y funcionamiento de las unidades. No, nada con respecto a la operatividad, o sea, nadie propone una iniciativa para atacar con drones una trinchera. Estas iniciativas son, pues, cómo mejorar, por ejemplo, el relevo de la guardia, o cómo mejorar el cuerpo de guardia, o iniciativas. Y en cuanto a quejas, pues ya lo podéis imaginar, las quejas por el estado del cuerpo de guardia o por el nombramiento del turno de cabos. Bueno, pues estas iniciativas y quejas son las que se tramitan a los ejércitos por parte del personal militar y que quedan recogidas en el informe del observatorio de esta manera, ¿no? Al defensor del polo, lo veis abajo a la izquierda, pues también le llegaron, en el año 2023, pues le llegaron 45 quejas de personal militar, también, del mismo estilo. Turnos de servicio, falta de vivienda, eh, problemas de alojamiento, etcétera. Y luego en el Observatorio de la Vida Militar, el mismo observatorio recibió 38 mensajes electrónicos, en un año, que son como dos al mes, dos y medio al mes, con iniciativas y quejas. O sea que bueno, parece ser que la gente manda las iniciativas y las quejas como tiene que mandarlas, que es a través de la cadena orgánica. Yo en mi tiempo de servicio, pues tuve una iniciativa y una queja que me llegara a mí, que yo tramitara, porque hay que tramitarlas. Y, o sea que era una cosa incipiente. En mi unidad, pues tuve una y una. Como veis, pues este es el volumen que hay ahora mismo. Esto a lo mejor lo veis como más difícil. Habla de las asociaciones profesionales de las Fuerzas Armadas. Bueno, abajo a la izquierda en azul, pues veis las asociaciones que están constituidas. Tenemos la de suboficiales, militares españoles, tropa y marinería, militares de tropa. Bueno, la fecha de inscripción y luego para que puedan formar parte de este Coperfas, ¿no? De esta reunión de asociaciones, tienen que tener una serie de condiciones. Es decir, que como veis a la derecha de ese cuadro, también en azul, pues tienen que tener una serie de un número determinado de oficiales, suboficiales o tropa. Pues ASFASPRO, la Asociación Profesional de Suboficiales de las Fuerzas Armadas, pues tiene 5.815 asociados y por lo tanto, según la normativa, pues sí que está sí que tiene una representación suficiente para presentarse en el ministerio con el director general de reclutamiento y personal, para hablar de los temas que le interesen profesionales. Y ahí ves en azul las que han superado esa criba: FASPRO, AUME, ATME, UMT y APROFAS, y sin embargo, pues ha habido dos que no han llegado al mínimo exigido. Y luego arriba, como curiosidad, pues también hay unas asociaciones de militares retirados y con discapacidad, que sí que pueden, según también se reúne una serie de condiciones, sí que pueden tener en voz en esta reunión del COPERFAS anual. No tienen voto, pero sí tienen voz. Entonces, por ejemplo, ahí está la Real Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas, que tiene 7.200 retirados con 145 discapacitados, que sí que puede elevar a este grupo sus propuestas. ACIME también, la Asociación Española de Militares y Guardias Civiles con Discapacidad. Sin embargo, AME, pues no ha reunido los números suficientes. Esto puede ser más complejo, pero bueno, en el cuadro de izquierda verde son los temas para que veáis un poco de qué hablan, ¿no? De qué hablan en este Coperfas, de qué debaten, ¿no? Cuáles son los temas que hablan entre ellos. El número mayor es el de retribuciones e indemnizaciones, que hay 12 propuestas al Ministerio, y en enseñanza, titulaciones y formación otras 12. Y luego evaluaciones y ascensos 10, y ya va bajando, bajando, algo de efectivos, plantillas y relación de puestos militares 6, y bueno, los demás son poca cosa. Y bueno, a la derecha os he puesto las sanciones disciplinarias que han sido sancionadas por ejércitos. Como veis, estamos hablando de un total de 1.740 sanciones ha habido en el año 2023. Hubo en 2023. Y no, bueno, no hay.
no hay nada que destaque así sobremanera, ¿no? Quizás en la UME que ha habido 33 sanciones, pero ni el órgano central también han tenido las suyas. Y abajo, pues lo que se refleja es el histórico de sanciones según el tipo de sanción. La primera, el grupo de columnas es el de reprensión, órgano central, perdón, 2019, 20, 21, 22 y 23. Ese es el orden de las columnas que hay abajo. Como veis, pues hubo más sanciones por reprensión en el 19 y ahora en el 23, pues normal. De sanción económica, como veis, son mucho más elevadas, lo cual pues demuestra un poco lo que hablábamos en uno de los programas, ¿no? Que es, al militar ya le cuesta sancionar, ya se lo han puesto muy difícil, hay que hacer muchos papeles, hay que hacer trámite de audiencia, en fin, parece como si fuese una causa de un juzgado. Entonces les es mucho más sencillo aplicar una sanción económica a una falta leve que se cometa en una unidad, y esa sanción económica pues la verdad es que suele tener bastante eficacia porque veis ahí el número de ellas que hay. Claro, que a un soldado que cobra 1.100 euros le quiten 200 o 150 por una sanción, pues claro, vete tú luego a casa y explícale a tu pareja que algo te ha ocurrido con el capitán, ¿no? Y lo que es arresto es el tercer grupo de columnas. También desde el año 2019 ha ido bajando y ahora se ha estabilizado. En fin, y los otros no tienen apenas relevancia. Bueno, con respecto a denuncias y procedimientos penales, pues ha habido 46 en 2023. No sé si os parece mucho o poco. En tierra ha habido 33, en la Armada 6 y en el Ejército del Aire 3. Órgano central uno. Como veis, pues bueno, parece poco. O bien se sanciona poco, o bien cada vez somos más profesionales y más cumplidores. Abajo tenéis los heridos y fallecidos en el año 23. También, pues un dato para nuestro recuerdo que en territorio nacional hemos tenido ocho fallecidos y 120 heridos, y en el extranjero no hemos tenido ningún fallecido en este año 23 y sí hemos tenido 26 heridos. Y luego a la derecha. Simplemente se ve bastante mal, pero bueno, es el porcentaje de personal que ha tenido medidas de conciliación por categorías y género. Bueno, simplemente las gráficas indican que en 2020 hubo un pico bastante elevado, que yo creo que fue cuando salió, ¿no? Se empezó a aplicar realmente esta normativa, y luego poco a poco ha ido descendiendo y bueno, ahora parece que se ha estabilizado, ¿eh? Y bueno, vamos terminando. Esto con respecto a las plazas ofertadas y solicitudes presentadas. Esto es interesante. Las plazas que se han publicado eh, son con respecto a los años 2021, 22 y 23. Los tenéis ahí las columnas de la izquierda. Pues hubo muchas plazas en el año 23, 6.826. ¿Veis la columna verde? Sin embargo, las solicitudes tanto de hombres, segundo bloque de columnas, como mujeres, tercer bloque de columnas, pues han sido las menores. Es decir, ha habido un incremento de plazas para cubrir puestos. Sin embargo, la evolución del personal que las pide es descendente. Aquí en el cuadro de la derecha superior, pues veis un poco el número de peticionarios por plaza, y donde teníamos 27 peticionarios por plaza en 2013, pues 10 años después tenemos 4,3 peticionarios por plaza. Fijaros el número de plazas que ahora se han publicado, 6.800 para personal de tropa, y sin embargo, pues tenemos 4 aspirantes por plaza. Desde luego, el interés por las Fuerzas Armadas, por muy bien considerado que estén en la sociedad, pues está decayendo, y bueno, pues habrá que hacer algo. También la situación de inseguridad seguro que influye. Y luego, pues abajo como referencia también para que veáis las plazas que convoca la Guardia Civil y la Policía Nacional, el Servicio de Vigilancia Aduanera en alguna ocasión también, aduanera también en alguna ocasión también ha convocado alguna. Las plazas que convoca la Guardia Civil y la Policía Nacional son parecidas, pero las reservadas para personal militar, pues en la Guardia Civil es el 40%, en la Policía Nacional es el 20%. Eso es un porcentaje que se mantiene en los últimos años. Y bueno, creo que voy a comprobar si me queda algo. Nada, con eso había terminado. Lo que hace a continuación
Lo que hace a continuación el observatorio es recoger un poco aquellas propuestas del año anterior que el Congreso y el Senado le dijeron que analizara. Y en este informe pues se ha analizado bastante el tema de la movilidad, que ya hemos comentado en una pica en Flandes y que y que además se está comprobando que nuestras medidas están incluidas en este informe e incluso más. Hemos propuesto más de las que incluye el informe. Pero bueno, pues esto, para no marearos, es un poco el trabajo que hace este equipo de personas, que no hace más que ser un recopilatorio de la situación y luego pues hace alguna puntualización concreta para que lo tengan en cuenta en el Congreso y en el Senado y tomen medidas correctivas en su caso. No sé qué os parece. Fatal. Adelante, mi general, adelante, mi teniente general. Bueno, debo reconocer que no estoy muy bien de salud, pero ya con la exposición que nos ha hecho el general Cifuentes, estoy a punto de irme al sanatorio. Pero bueno, voy a opinar porque la verdad, esto no es más que una forma de deshacer unas fuerzas armadas. Voy a empezar por un recordatorio del ejército estadounidense cuando estuve destinado en el Estado Mayor Combinado Hispanoamericano, en la división mía. El jefe americano era un coronel de aviación. Y hablando de este tipo de temas, de la mentira, la entrada de la política en los ejércitos y el deseo de ejercer, yo no digo que no de directivas y demás, pero ejercer la función que le corresponde al mando, ¿eh? Entonces me comentaba que en una exposición en el Congreso, su general, cuando le reclamaban que la vida militar, que si era así, que si no se atendía bien, si no se votaba, si no sé qué, el general dijo, mire usted, los soldados estamos dispuestos a dar nuestra vida por la democracia, pero no pretendan ustedes que las Fuerzas Armadas o los ejércitos seamos demócratas. ¿Por qué no? Porque esto es una institución jerarquizada y aquí debe haber un mando, unos subordinados, unos que mandan y otros que obedecen. Hay que procurar que el que manda, mande bien y que el que obedece, pues lo haga en condiciones de cumplir con su deber. Llegó aquel libro que ya comenté el otro día, de la civilización o la transición militar, que fue exactamente eso, ir quitando mandos, las funciones de mando y pasándoselo a estas asociaciones. No puedes indicarte, pero hacen asociaciones para que vayan a quejarse de si le hacen llevar el pelo corto o el pelo largo, si les dan o no les dan permiso a las 7 o a las 6:30. ¿Eh? Cuando el ejército o las Fuerzas Armadas tienen 100% de disponibilidad o deben tener. ¿Eh? Cualquiera que tenga un problema tiene su mando directo. Y ya las reales ordenanzas antiguas ya decían si había alguien perjudicado que podrá recurrir hasta nos con la representación de su agravio. O sea, hasta lo más alto del Estado podría recurrir un militar si se veía maltratado. ¿Eh? Y eso estaba en mí. Una profesión técnica, es moral, es una serie de valores la que tiene que mantener y hacer que los demás que tienen a sus órdenes mantengan. Eso no lo hace, como hemos visto, en 2 años ni en 5 Mi general, el estamos, laboratorio. estamos fuera de tiempo. Seguimos en la segunda parte con su intervención porque tenemos que cerrar esta primera parte. Les emplazamos, oyentes, a que sigan con nosotros, por favor.